Muy bien, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Me presento, mi nombre es Luis Jesús Yáñez González. Soy licenciado en Ciencias de la Educación y actualmente estoy estudiando la maestría en Educación. Y pues el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre política educativa y prácticas pedagógicas. Pero no antes quiero pues presentar a las personas que se encuentran el día de hoy con nosotros, que es la licenciada Ruth Pérez Trejo y la licenciada Alitzel Falcón. Ambas pues van a estar dialogando junto conmigo sobre estos temas importantes dentro de la política educativa y las prácticas pedagógicas. Muy bien, como sabemos, pues todo esto lleva un objetivo y un fin, y pues me permito presentarles el objetivo de este webinar, que es analizar y comprender la interrelación entre las políticas educativas y las prácticas pedagógicas en el contexto de la educación contemporánea. La política educativa se refiere a las decisiones, estrategias y acciones implementadas en los gobiernos y sistemas educativos para dirigir y organizar el sistema educativo en un país o región. Por otro lado, las prácticas pedagógicas son las estrategias y métodos utilizados por los docentes para enseñar y facilitar el desarrollo de los estudiantes. Si se dan cuenta, dentro de este primer aspecto o dentro de nuestro primer objetivo, pues es toda esta parte de la combinación, como una política educativa va a influir dentro del área de los docentes para poder modificar, analizar e implementar las prácticas que se están llevando pedagógicas o poner a prueba nuevas prácticas pedagógicas, como lo estamos viviendo, creo que en este cierre de ciclo escolar 2022-2023 y a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Muy bien, como introducción para abrir ya nuestro debate de las preguntas, es que la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad y en la formación de ciudadanos capaces y conscientes. En este contexto, la política educativa desempeña un papel crucial al establecer las bases y directrices para el funcionamiento del sistema educativo. Las decisiones tomadas en el ámbito de la política educativa pueden tener un impacto significativo en la localidad de la educación, la equidad en el acceso a oportunidades educativas y el desarrollo integral de los estudiantes. Las prácticas pedagógicas, por otro lado, son el puente entre las políticas educativas y la realidad en las aulas. Son los docentes que implementan las políticas educativas diseñadas por los responsables de las tomas de decisiones, y su labor es esencial para llevar a cabo los objetivos educativos propuestos. Y muy bien, como lo decíamos, el propósito de este webinar es explorar cómo las políticas educativas influyen en las prácticas pedagógicas, cómo los docentes interpretan e implementan las políticas en el aula y cómo esta es su práctica y a su vez pueden efectuar la efectividad del sistema educativo en conjunto. Bueno, en unas palabras más básicas o más cortas, es como nosotros como docentes nos enfrentamos a estas nuevas políticas y cómo las llevamos a cabo, porque si se dan cuenta, pues como dice ahí, ¿no? Los altos mandos nos dicen qué es lo que se va a hacer, más no nos dicen, pues yo ya me estoy enfrentando a este sistema, yo ya me estoy enfrentando a este mundo, yo ya me estoy enfrentando a esta realidad, para decir, pues bueno, ustedes lo van a poder hacer muy bien. Creo que lo vimos con la actual secretaria de Educación Pública, que cuando le preguntaron sobre el nuevo plan y programas 2022, ni siquiera ella sabía qué responder, ni siquiera ella sabía qué comprende, ni siquiera ella sabía los PDAs ni los ejes articuladores que se están viendo y que estamos llevando a cabo durante estos cursos que estamos tomando cada uno de nosotros. No sé si alguien tenga algún comentario sobre el objetivo y la introducción, o pasamos a las preguntas pues con las cuales vamos a estar tratando. Licenciada Ruth, ¿algún comentario? Pasamos a las preguntas. Muy bien. Licenciada Litzel. Pasemos a las preguntas, maestro. Súper bien. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuál es el enfoque principal de la política educativa actual en el país o en la región donde estamos? ¿Cuál es esa política? Creo que nosotros nos encontramos dentro del mismo país. Creo que los tres nos encontramos dentro, si no más, bueno, dentro del mismo estado, pero sí estamos implementando una política fuerte, pública, la cual es este cambio de pues programa, ¿verdad? Ya no vamos a llevar el plan de estudios 2011, ya no vamos a llevar el plan de estudios 2017, vamos a llevar actualmente el plan de estudios 2022. Me gustaría saber a qué se están enfrentando cada una de ustedes con estos cambios de planes. Le doy la palabra, licenciada Litzet, la escuchamos.
Bueno, como enfoque, pues no lo tengo muy claro porque ahora sí que dentro de los cursos que llevamos en nuestros centros de trabajo, pues no nos hemos prestado a analizar un enfoque como tal. De hecho, no vienen los planes y programas así, enfoque. Lo que analizábamos con los compañeros de trabajo es que, pues, el plan o el programa que manda la Secretaría no está completo. Entonces, le falta mucho y pues así un programa realizado así, pues no da muchas ganas de leerlo porque a simple vista se ve que no está completo. Y pues la realidad a la que nos enfrentamos, pues aquí donde estoy trabajando no es algo concreto, no es una educación concreta, no veo un poco difícil que como centro de trabajo y que los niños, sobre todo de la comunidad en donde trabajamos, puedan alcanzar a desarrollar como tal lo que se espera, lo que la Secretaría de Educación espera, porque aquí hace falta alfabetización desde cero. Entonces, no, pues ahora sí que pienso que va a ser difícil, no imposible, pero hace falta que se enfoquen en otras situaciones, vaya, porque generalizan mucho la educación que hay en el país. No es la misma la que tenemos aquí en Chiapas a la que se tiene pues en otros estados. Ok, muy bien. Su respuesta, licenciada Litzel. Y es correcto, ¿no? Cabe mencionar que, como dice, todavía está la parte de la alfabetización dentro de su estado. Y se supone que fue uno de los primeros, por así decirlo, razones o usos del primer secretario de Educación Pública, que fue el licenciado José Vasconcelos en 1921, cuando él decretó esa parte, ¿no? Que se tenía que analfabetizar a toda la República Mexicana. Y ese era el primer logro. Y todavía, como lo dice usted, no se ha logrado, no se ha hecho al 100%. Y ahorita que están implementando un nuevo plan y programa de estudio, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que empieza a haber esas disputas en los cuales, como usted, maestra, que está frente a grupo, no comprende el cómo se va a alcanzar o cómo se va a analizar, si ni los materiales ni esta parte importante que es pues el poder capacitar a cada uno de ustedes lo está llegando a hacer, ¿verdad? Y muy bien, vamos a escuchar a la maestra Ruth con qué es su punto de vista sobre esta pregunta. Bueno, escuchando a la maestra Litzel, me doy cuenta que pues en todos los estados creo que estamos igual. Nosotros como educación especial nos toca hacer ajustes a lo que ellos vayan preparando de acuerdo a las necesidades y su contexto. Sin embargo, yo veo mucha deficiencia que se baja desde los jefes de sector a los supervisores, directores. Sinceramente, ellos ni siquiera saben aún cómo aplicarlo, entonces mucho menos saben bajarlo a los maestros. Entonces es un verdadero descontrol para todos los maestros, ya que no saben organizar, no saben llevar a cabo todo lo que se está proporcionando en algunas capacitaciones que se están dando, y por lo tanto pues no se va, si queda en el limbo cierta información, pues va a ser complicado bajarla a los alumnos. Entonces, esa es la situación que viene en cadenita, que si, como comentaba este licenciado, que pues desde los altos mandos en la educación, pues no saben a veces ni contestar una pregunta, pues no saben lo que están transmitiendo a los jefes de sector, a los directivos y en su caso a los docentes. Entonces, por lo tanto, sí quedan como que muchas cosas en el aire, no estamos concretando. Les está costando mucho trabajo a los docentes. El día de hoy estuve en una escuela, básicamente observando cómo trabajaban, y yo veo las dificultades que están teniendo, de manera que
no están concretando. O sea, todo lo están haciendo como por encimita, pero al final de cuentas no están concretando nada. Y la cuestión es de que vamos a llegar con nuevos libros, con nuevas cosas que se tienen que implementar ya en el día 1 con los alumnos, y sinceramente no hay ya una respuesta concreta a lo que se está enfrentando el docente. Yo creo que lo están desprotegiendo demasiado y no están haciendo algo que le ayude al docente a llevar a cabo todas estas actividades e implementarlas ya en su grupo, en su día a día. No sabe ni siquiera cómo poder hacer su planeación, ni los momentos, cómo pueden elaborar un proyecto. Esa es la cuestión, o sea, no están dimensionando sus tiempos, no están dimensionando todas las actividades para con un solo proyecto. Y entonces sí es preocupante. Claro que sí, licenciada. Es como lo dice, ¿no? Si desde las cabezas no saben qué hacer o cómo transmitirlo a los demás, pues obviamente va a empezar esa disputa de qué va a pasar en un salón de clases, qué va a pasar con los maestros que lo están llevando a la práctica, qué va a pasar con los alumnos y como lo decía, cómo se va a armar a final de cuentas un proyecto si ni siquiera saben qué es lo que se está haciendo. Y bueno, creo que viene a comentarse la segunda pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los docentes al implementar las políticas educativas y cómo se pueden abordar? Licenciada Ruth, adelante, la escuchamos con su respuesta. Yo creo que le está costando igual demasiado trabajo al docente contextualizar. Le tiene miedo a salir del aula, a que los padres de familia, que la comunidad estén inmersos en el trabajo que él está realizando. Pero ellos lo ven como una amenaza en lugar de ser una situación que pueda ayudar al aprendizaje de los alumnos para que sea situado, para que sea contextualizado. A ellos les está costando trabajo entender cómo hacer esto y cómo poder hacer uso para poder implementar en su comunidad, porque eso es lo que ahorita está, que la comunidad debe de estar al centro, o que el alumno lo que aprenda lo vaya a reflejar en su contexto. Entonces, sí es un tanto complicado para los maestros, que yo creo que apenas están aprendiendo y asimilando muchos aspectos, sobre todo en técnicos, las cosas que ahorita nos dicen, pues a lo mejor se han implementado, pero con otro nombre. Entonces tienes que apropiarte para empezar de los nuevos nombres, de las cosas nuevas que se están manejando, y que, pues bueno, mientras uno no se apropie de eso, pues sí andas como que un poco divagando, ¿no? Así es, correcto, licenciada, como lo decía usted, ¿no? A veces se siente como, no como un reto, sino como aventurarnos a la nada y ver qué es lo que va a pasar. Y como decía, ese miedo hacia la comunidad, ese miedo hacia los padres, porque pues no se tiene un acercamiento propio, sino más bien te lanzan y ni siquiera sabes qué es lo que va a pasar o cómo llevarlo a la práctica de una manera adecuada o legible dentro de las planeaciones o planes de trabajo. Licenciada Litzet, la escuchamos. Bueno, creo que dificultad para aplicar las políticas educativas, al menos aquí en México, pues está viendo su mala organización, su mal desempeño, en este caso de la Secretaría de Educación Pública. Analizábamos también en estos días que pasaban, qué vamos a hacer con el programa analítico, cómo lo vamos a desarrollar, y decíamos, no tiene ni pies ni cabeza y vamos a terminar por comprar el material en internet, porque no viene desarrollado, o sea, nada más se dice analizar, 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 y lo demás, o la propuesta que traen ellos, pues, ¿cuál es? Entonces, pues, el propósito tal vez
esté ahí, esté el análisis, está la propuesta, pero no está desarrollada y creo que vamos a tener dificultades en la mayoría de los centros de trabajo. Aquí, por ejemplo, pues con mi equipo de trabajo de la escuela no realizamos algo concreto como tal, no tenemos una fundamentación tal cual de lo que nos espera en el siguiente ciclo escolar. Vemos pues que la propuesta de educación pues le hace falta bastante y no nos quisimos meter mucho, pero yo les comentaba a los maestros, dentro de la maestría que estoy estudiando, vimos temas de proyecto y yo desarrollé un proyecto y pues me di cuenta de que requiere de mucha organización, pero no es fácil y me costó trabajo desarrollarlo. Ahora el sistema nos pide que desarrollemos proyectos, pero pues nada más te lo tira así, no trae pues ahora sí que un mapa concentrado donde te pueda decir qué es lo que debe de hacer el maestro. Lo veo de cierta forma muy incompleto. Nuevamente lo veo muy incompleto, pero pues esperemos ahora sí que el término de aplicarlo en clase, desarrollarlo, a la mera hora no vaya a ser un problema, como dice la maestra Ruth, va a llegar el momento donde lo tienes que aplicar y no lo vas a poder aplicar en el momento ni en el tiempo que te lo están pidiendo, ni en la forma. Pero considero que no va a ser culpa de nosotros, sino del sistema esta vez. Así es, como dice, ¿no? Como lo menciona licenciada, muchas veces el sistema es el que no sabe cómo estructurar. Tal vez la política educativa esté muy bien realizada, el plan que se está bajando desde esa política esté muy bien, pero el cómo lo están implementando, esa es la falta y sale al relucir nuestra última pregunta de cuál es el papel de los docentes en la implementación de la política educativa y cómo se refleja en su práctica pedagógica. Yo sé que ustedes lo hemos estado abordando dentro de estas tres preguntas y estas tres opiniones, pero ya más centrado, ¿cuál creen que sea ese papel del docente y cómo se está viendo? No nada más reflejando, sino más bien cómo se está viendo y cómo se está llevando a cabo. Licenciada Litzel, la escuchamos. Bueno, yo considero que pues debemos de ir más allá de pensar qué método voy a utilizar con mis alumnos para que aprendan a leer, qué estrategia voy a utilizar para que me presten atención o para que sepan sumar, multiplicar. Va un poco más allá de lo pedagógico. Tenemos que analizar la parte de la pedagogía, qué nos hace falta para que nuestra práctica sea congruente, esté sustentada, analizar las reformas, las leyes, cómo nos va a perjudicar en nuestra práctica docente, por decirlo así, porque pues entendemos, como lo describía la revista, en España las leyes o las reformas que se promulgaron, pues hacían que el sistema educativo cambiara. Y es algo que muchos de los maestros no tomamos en cuenta. O sea, si somos maestros, bueno, voy a ver cómo enseñar el abecedario, las vocales, y hasta ahí. Ya lo político no me compete, no me interesa, no está dentro de mi función. La realidad es otra. Toda la política, tanto educativa como pública como económica, afecta al sistema educativo y somos la base de concretar un futuro, de concretar una sociedad buena, está dentro de nosotros. Probablemente el sistema por eso desarrolló proyectos, pero no están bien formulados. Hace falta mucho y creo que el papel del docente pues es analizar un poco más la política educativa, las políticas de manera general, porque afectan a nuestro país. Ya nos han metido muchas reformas y lo dejamos pasar. No hicimos
no hicimos mucho y ahorita estamos viendo pues lo que ha hecho pues este gobierno con las reformas. Así es como lo comenta, ¿no? El que el docente se pueda profundizar dentro de las políticas educativas es algo fundamental para que su práctica pedagógica también se pueda diversificar en todos los ámbitos y no nada más quedarse en una sola área, ¿verdad? Muy bien, escuchamos a usted, licenciada Ruth. Cuando hiciste la pregunta se quedó friseado, entonces no alcancé a entender completamente la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Ok? Claro que sí, no se preocupe. La pregunta es, ¿cuál es el papel de los docentes en la implementación de la política educativa y cómo se refleja en sus prácticas pedagógicas? Bueno, yo creo que se refleja en el sentido de que tenemos que ajustarnos a lo que se dicta dentro de las políticas, ¿no? O sea, podemos implementar a lo mejor en nuestra aula y ser maestros que tengamos una flexibilidad dentro de nuestra aula, pero al final de cuentas tienes que eh, enfocarte en lo que las políticas te están dictando. En realidad, ahorita yo creo que sí va a costar un poco más de trabajo porque no estamos entendiendo esa parte que ellos están implementando, que como bien mencionabas, podría ser una política muy buena, una estructura muy buena, pero si no la están sabiendo transmitir, pues la verdad yo creo que se pierde ese sentido y en lugar de hacer que esto funcione bien en el sistema educativo, pues la verdad está resultando un caos. Creo que al final de cuentas los maestros tienen esa capacidad tan grande de poder afrontar que cuando ya están frente a un grupo puedan implementar las mejores estrategias y maneras de estar con sus alumnos para que puedan sacar adelante el trabajo que te están echando encima de alguna manera por cuestiones políticas. Y bien decían que cada sexenio cambian las políticas de acuerdo a quien se encuentra en el poder, pero al final de cuentas son años que tardan para implementarla y ya básicamente cuando están terminando su sexenio es cuando las implementan, entonces ya no se ven los resultados y vuelven otra vez a cambiar las cosas, lo que genera igual otro descontrol para la educación. Creo que si no fuéramos de estar implementando constantemente y de decir, ok, ya otros hicieron gran parte de la labor educativa, yo refuerzo, ¿no? A lo mejor no lo cambio todo por completo porque el cambiar todas esas políticas, pues la verdad sí es un desafío enorme que al final de cuentas, pues no se va a implementar tal cual, porque ya en las políticas, pues los personajes públicos y políticos, pues ya van fuera de su sexenio. Entonces, quien llegue de posteriormente, pues va a implementar, aunque sean de la misma línea política, se implementan otras estrategias, otras formas, y volvemos a lo mismo, o sea, posiblemente sean las mismas cosas, solo con otro nombre, pero que al final eso conflictúa todo el sistema y en lugar de darle ese tiempo a nuestros alumnos, bueno, pues nos estamos dedicando más a hacer cuestiones, no sé, de papeleo, de estar estresados porque vas a implementar cosas que ni siquiera sabes, en lugar de hacer tu educación más sencilla y que tenga ese objetivo de que estés más tiempo con tus alumnos que estar más tiempo en el papeleo, sí sería importante que se tomara en cuenta para posteriores asignaciones que ellos puedan hacer a la educación pública. Así es, correcto, licenciada. Como lo dicen, esta parte de las nuevas asignaciones o la nueva parte de decir
qué se va a hacer o cómo se está reflejando esta política pública, es importante rescatar el cómo lo estamos llevando también nosotros y cómo lo estamos implementando. Y muy bien, pues en conclusión, tomando en cuenta estas tres preguntas y cómo cada una de ustedes la ha ido abordando y ha ido desarrollando sus puntos de vista de acuerdo al tema, pues es importante, ¿no? Una, ver cómo está escrita esa política pública, cómo se está desglosando y obviamente a las personas que tienen esa facultad de poderlo desarrollarlo, poderlo transmitirlo, poder decir qué es lo que se está haciendo, pues que se les siga dando una capacitación veraz para que cuando llegue a nosotros, cuando se tenga que implementar, pues no haya ningún problema o no exista esa parte o esa discrepancia en decir qué está pasando o decir el cómo se va a hacer o decir los maestros no pueden llevarlo a cabo. ¿Pero por qué no pueden llevarlo a cabo? Porque no se les está dando un seguimiento adecuado, porque no se les está dando ese compromiso, como lo decíamos en algún momento, verdadero a la política pública y pues lamentablemente pues a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo el poder desarrollarlo posteriormente como docentes y cada uno desde la trinchera que estamos lo desarrollamos de una buena manera, de una manera exitosa, pero como lo dicen, en un inicio pues sí se conflictúa, sí es pues romperse un poco la cabeza para decir cómo se va a hacer, qué se va a hacer, de qué manera se va a implementar y pues esa es como la gran conclusión que podemos sacar de estos tres temas. Le agradezco, licenciada Ruth, por haber estado el día de hoy con nosotros. Le agradezco, licenciada Alitzel, por haber estado con nosotros y pues nos estamos viendo en el siguiente webinar. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, hasta luego.